Seguro que alguna vez nos hemos quedado alucinados de cómo un asistente virtual parece entendernos a la perfección, casi como si nos leyera la mente. Bueno, pues esa aparente magia tiene un nombre: procesamiento del lenguaje natural, o PLN. Pero, ¿qué es lo que pasa de verdad dentro de la máquina? Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. A ver, fijémonos en esta interacción. Es que es perfecta, fluida, casi humana. Le damos una orden que tiene de todo: personas, acciones, plazos, y la IA no solo la pilla, sino que actúa. Es como un truco de magia de los buenos, de los que te dejan con la boca abierta. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿la máquina entiende de verdad lo que es un informe? ¿La urgencia de antes del viernes? ¿Sabe quién es María? ¿O lo que estamos viendo es, en realidad, una simulación increíblemente buena? Bueno, para empezar a tirar del hilo y ver cómo funciona el truco, primero hay que entender cómo se crea esta ilusión tan potente. Vamos a ver qué es lo que hace el procesamiento del lenguaje natural para que todo parezca tan real. Básicamente, la gran misión del PLN, por así decirlo, es coger todo el caos de nuestro lenguaje humano, con sus frases hechas, su desorden y sus matices, y ponerle orden. Lo convierte en información limpita y organizada que un ordenador sí puede manejar. Fijaos cómo funciona esto en la práctica. Una frase normal y corriente sobre un vuelo de repente se convierte en una relación clara de causa-efecto. Una descripción de un síntoma médico se traduce en un nivel de riesgo concreto, y una expresión de pura angustia se etiqueta como un estado emocional. Es un proceso de destilar la información clave. Vale, perfecto. Ya hemos visto el resultado, el conejo saliendo de la chistera. Ahora toca levantar el telón y ver la mecánica que hay detrás. ¿Cómo narices descompone una máquina nuestras frases para sacarles punta? Y es que esto no es cosa de un solo paso, ¿eh? Es más como una cadena de montaje, lo que se conoce como pipeline. Primero, ¡zas!, rompe el texto en pedacitos. Luego, a cada trocito le pone una etiqueta, como si dijera: tú eres un verbo, tú un nombre. Y al final, dibuja un mapa de cómo se conectan todas esas piezas. A ver, el primer paso, esto de la tokenización podría parecer una tontería, ¿no? Cortar el texto en palabras y símbolos. Pero ojo, este primer corte es absolutamente clave, porque como se haga mal, todo lo que viene después se va al garete. Imaginemos, por ejemplo, una instrucción médica: antiinflamatorio C/8H, que significa cada 8 horas. Si la máquina lo divide mal, se convierte en un batiburrillo de letras y símbolos sin sentido. El significado no es que se pierda, es que se destruye. Y claro, en un contexto real, eso podría ser peligrosísimo. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al verdadero dolor de cabeza para las máquinas: la ambigüedad. Nuestro lenguaje está plagado de dobles sentidos y matices que nosotros resolvemos al vuelo, pero para una máquina es su talón de Aquiles. Vamos con un ejemplo del libro. Vi a un hombre con un telescopio. Para cualquiera de nosotros está claro que esto puede significar dos cosas, ¿no? O que yo usé un telescopio para ver al hombre, o que el hombre que vi, pues llevaba un telescopio. Y aquí está la clave de todo. Nosotros usamos nuestro conocimiento del mundo, el sentido común, para decidir qué es más probable. ¿Y la máquina? La máquina no tiene de eso. Lo único que puede hacer es buscar en millones de textos y adivinar cuál de las dos opciones es estadísticamente más frecuente. No razona, calcula. Ojo a este otro ejemplo, que es buenísimo. El actor rompió una pierna durante el estreno. Es una de esas frases hechas que todos entendemos, ¿verdad? Significa que tuvo muchísima suerte, que le fue genial. Pero una máquina, que no tiene ni idea de nuestro contexto cultural, Pues claro, se lo toma al pie de la letra. Podría pensar que hay una emergencia médica de verdad y liarla pardísima. Imagínate, activando una alerta, buscando el hospital más cercano o llamando a una ambulancia. El resultado es absurdo, sí, pero es la conclusión lógica para un sistema que solo entiende el significado literal. Bueno, vamos a dejar las anécdotas y a ponernos serios, porque este problema puede tener consecuencias muy, muy graves. En un hospital, una frase como esta tiene un peso tremendo, y aquí la ambigüedad ya no hace gracia, aquí puede ser trágica. Es que liberado puede ser una noticia fantástica, que el paciente se va a casa, o puede ser un eufemismo terrible para desconectarlo del soporte vital. Una máquina que tenga que adivinar cuál de las dos es podría cometer un error con consecuencias fatales. Aquí es donde la falta de comprensión de verdad se vuelve crítica. Y todos estos ejemplos nos llevan a una conclusión que es, yo creo, fundamental. Es el momento de trazar una línea muy muy clara en la arena para distinguir entre lo que hacen las máquinas, que es procesar, y lo que hacemos los humanos, que es comprender. Esta tabla de verdad lo resume todo a la perfección. Fijaos, en la columna de la izquierda, el terreno de la máquina.
Gramática, patrones, estadísticas, son unas cracks en eso. Pero la columna de la derecha, eso ya es otra historia. Eso es cosa nuestra. Interpretar la intención, usar el sentido común, entender el contexto y, sobre todo, usar ese conocimiento del mundo que tenemos y que no está escrito en ningún sitio. Y para que quede todavía más claro, vamos a verlo punto por punto. Las máquinas son la leche analizando estructuras, clasificando palabras, encontrando nombres, pero pídeles que entiendan un chiste o la ironía y se quedan fritas. No pillan el contexto cultural ni las emociones que hay detrás de las palabras. Procesan la forma, sí, pero el fondo se les escapa por completo. Y bueno, llegamos al final. Y la pregunta es, ¿y todo esto por qué importa? ¿Por qué darle tantas vueltas? Pues importa y mucho, porque estas herramientas están por todas partes, y saber lo que hacen y lo que no nos da una responsabilidad enorme. Si hay que quedarse con una sola idea que sea esta. Las máquinas son brillantes procesando aquello que no comprenden en absoluto. No hay que confundir la soltura con la que una IA escribe un texto con que entienda de verdad lo que está diciendo. Son dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Y esto qué implica para nosotros? Pues algo muy simple, que no podemos fiarnos a ciegas. Necesitamos desarrollar un sentido crítico, aprender a mirar sus respuestas con lupa, a oler cuándo pueden estar equivocándose y, sobre todo, saber cuándo es absolutamente necesario el juicio de una persona, especialmente en temas de educación, de leyes o de medicina. Y para terminar, me gustaría dejar una última reflexión. Quizás el mayor regalo que nos hace el procesamiento del lenguaje natural no es darnos máquinas que hablan. Quizás lo más fascinante es que nos pone un espejo delante y nos obliga a pensar en lo increíblemente complejo que es nuestro propio cerebro. Nos enseña a valorar lo que, de momento, sigue siendo algo únicamente humano.